ese signo a la buena suerte. Con 25 años, Abderramán I entra y se entroniza en Córdoba. Es emir independiente, al-Ándalus provincia independiente. Para fastidio de los abásidas de Bagdad, que veían como su perla se perdía definitivamente. Es momento de esplendor. Es momento para que al-Ándalus reluzca, unifique, viva en común. Abderramán fue un gran genio militar, pero también un enorme gobernante. En sus 32 años de gobierno, favoreció, estableció, creó las bases oportunas para que los omeya perduraran mucho tiempo. Desde su gran palacio Al-Rusafa de Córdoba, controlaba, tenía un gran cuadro de mando que imponía su ley en las 7 provincias de Al-Ándalus, porque Al-Ándalus fue repartido en 7 provincias, con un gran primer ministro, el Hachib, el brazo derecho, el gran aliado de Abderramán I. Bajo el Hachib estaban los visires o ministros, que se ocupaban de asuntos determinados. En cada ciudad de importancia se establecían los cadíes, los jueces que gobernaban la ciudad. Y luego, por supuesto, el gran consejo coránico, el Corán, las leyes de Alá, las leyes de Mahoma, que procuraban, además, la integración de las diferentes etnias y culturas que vivían en Al-Ándalus. De esa manera se habían convertido muchos cristianos al islamismo, eran los muladíes. Algunos cristianos conservaban su fe, pagando algunos tributos extra, se encontraban los mozárabes. Y los judíos, plenamente integrados en aquella sociedad de convivencia. Las provincias, la forma de gobernar, un funcionario excelente, los funcionarios trabajaban de forma muy ágil, muy activa, consiguiendo tributos para el gran gobierno central. Todo eso hizo de Al-Ándalus un momento próspero, una provincia próspera. Abderramán I ordenó que no se rezara jamás a los abásidas de Bagdad. Se eliminó de los rezos cualquier aclamación, cualquier devoción hacia los abásidas de Bagdad. Se proclamó príncipe de los creyentes. Desde entonces, los minaretes, las mezquitas, alababan la figura de Abderramán I. Acuñó moneda propia, eliminando cualquier mención a Bagdad. Desde la llegada de Abderramán I, las monedas del Ándalus tan solo ofrecían el año en curso y un nombre, en mayúsculas, Al-Ándalus. Abderramán I es el hombre más importante del siglo VIII hispano. Guerreó contra los carolingios, luchó por el control de la Marca Norte. Finalmente consiguió el control de Zaragoza, la gran capital de la Marca Norte. Carlomagno estaba empeñado en el 785, había lanzado ya sus ataques, primero lo de Roncesvalles, luego lo de 785. Los carolingios querían crear una marca, la marca hispánica, un territorio que se defendiera del empuje musulmán. Pero Abderramán I consiguió ese control férreo de Zaragoza, con lo que la Marca Norte quedaba asegurada. El emergente reino astur-leonés rindió tributo a los musulmanes de Al-Ándalus gracias a los pactos, a los protocolos y sobre todo a la fuerza bélica de Abderramán I. En ese tiempo, los asturianos y leoneses no contaban con personajes vigorosos de la talla de Pelayo o sus sucesores. Una suerte de monarcas tuvieron que ceder ante la fuerza de Abderramán I. En consecuencia, toda la península ibérica rendía tributo y vasallaje a la musulmana Al-Ándalus, al gran país que soñó Abderramán I. Tanto esplendor debía tener una guinda, una gran obra que recordara esa época. En el año 785, Abderramán I ordena levantar la mezquita Al-Jama, el gran prodigio arquitectónico de su tiempo, sin parangón en el mundo conocido. La hermosa, la bellísima mezquita Al-Jama, la mezquita de Córdoba, recordada, rememorada por todos los poetas árabes, hebreos, cristianos. Máxima luminosidad para Al-Ándalus. Abderramán I ordenó su levantamiento. Sus sucesores continuaron la obra. La mezquita es el gran legado de Abderramán I, que por otra parte se ocupó de seguir fomentando los cultivos. Fue, por ejemplo, el que introdujo la palmera en España.
los grandes caballos, los inmejorables caballos árabes, domesticados, curtidos, consiguieron de las Vegas del Andalus su mejor terreno para las correrías. Constantes aceifas contra los cristianos, el poder increciendo. Abderramán I, gran príncipe, gran emir independiente del Andalus. Mientras tanto, los abásidas de Bagdad ordenaban conspiraciones contra él, ordenaban ataques, ordenaban ofensivas, todas eran repelidas o desbaratadas. Falleció a la edad de 56 años. Nunca perdió. Tenía 3 hijos que pretendían sucederle. Estaba por un lado Abdalá, por otro lado Hisán y por otro Solimán. Abderramán I eligió una antigua costumbre oriental para adoptar sucesor, para elegir sucesor, y no fue el primogénito, fue su segundo hijo. Se fijó en él y acertó una vez más. Desde los tiempos de la masacre omeya, en el 751, Abderramán había aprendido una cosa primordial, y es a meditar cualquier decisión que se tomara. Fue lo que le enseñó su abuelo Hisán. Cada decisión de Abderramán I había sido profundamente meditada, siempre rodeado por sus asesores. Desde Al-Rusafa tenía siempre 4 o 5 asesores recomendándole, instruyéndole, dándole toda suerte de informes. Abderramán, en consecuencia, creó esa situación para elegir a su sucesor, y eligió a Hisán. Hisán era como él. Hisán tenía los ojos azules, como los omeya, porque los omeya eran rubios de ojos azules. Este dato es muy curioso. Además, ellos gustaban de las cautivas cristianas. Siempre era frecuente ver en la corte, en los harenes, princesas, esclavas, vasconas, astures, leonesas, y sobre todo si eran rubias. Le gustaban mucho las rubias, blancas y rubias, porque ellos eran blancos y rubios y con los ojos azules. Y los omeyas fueron así. Algunos de estos príncipes, algunos de estos emires, para infundir un poco de respeto a su gente, se teñían de negro. No fue el caso de Abderramán I. Falleció en ese año 788, dejando un legado inmenso. Sus sucesores se encargaron de continuar con eso. Y el emirato se convirtió decenios más tarde en califato con Abderramán III, otro de los grandes. Y los omeya perduraron hasta el año 1030, cuando al Andalus se disgregó los reinos taifas. Pero fue una epopeya hermosa. Aquel príncipe del desierto, aquel hombre que llegó al Andalus y la poseyó. Hoy, en los pasajes de la historia, hemos rendido homenaje a Abderramán I, príncipe de los creyentes, espada de Alá y victorioso para el Andalus. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.